Bienvenidos queridos hermanos, estamos en Espíritu Canal hoy lunes 7 de diciembre. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos al Señor a todas las personas que en este momento están trabajando, que están laborando, que están empezando una actividad, ¿verdad? Que sea posible que continúen para poder llevar un pan honradamente a casa. Fortalécelos y ayúdalos a seguir sus actividades, Señor, a tener lo necesario y a irnos poco a poco reponiendo en medio de esta pandemia que nos va exigiendo cada día más responsabilidades para poderla llevar a cabo, terminarla en tu nombre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos ya, bienvenidos todos, vamos a Espíritu Canal. Qué gusto de escuchar que nos mandan bendiciones, leer sus peticiones, sus comentarios, sus palmaditas en la espalda y sobre todo también su tiempo que generosamente invierten en este Espíritu Canal. ¿Qué es de ustedes? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 28. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir se les perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Impresionante sin duda lo que el Señor hace por nosotros. No solo nos quiere sanar del cuerpo, sino sobre todo del espíritu, como el movimiento de los amigos hacen que el enfermo se deposite a los pies de Jesús con muchos riesgos en una camilla, amarrado a través de un lazo y colocado por encima de la escalera hacia el techo de una casa ajena, para que después Jesús lo reciba y le perdone sus pecados, y la gente impresionada diciendo: solamente Dios perdona los pecados, solamente Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues a continuación viene el gran milagro, porque entonces el Señor, enojado, dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad, dijo: toma tu camilla y vete a tu casa. Impresionante. El instrumento que antes servía para cargar al enfermo, ahora es cargado por el mismo enfermo. Y se va bendiciendo a Dios, se va alabando su presencia, agradeciendo lo que ha hecho en este acontecimiento. Por un lado, demos gracias a todos los que han cargado nuestra camilla durante la vida, los que nos han ayudado a encontrarnos con el Señor, los que han caminado muchos caminos pedregosos por nosotros para salvarnos, para llevarnos a la verdad. Y una vez que han llegado con nosotros, no se agüitan, no pierden la fe cuando la situación no es tan clara, no es tan sencilla. Insisten, buscan, indagan, trabajan, lo logran y hacen esa cercanía con el Señor. Y Él, impactado por esa fe, también nos responde que espera de nosotros siempre algo mejor, una conversión, una entrega verdadera, como en este caso los amigos que cargaron al enfermo en la camilla. Pedimos al Señor tener esa gran fe de los amigos, saber agradecerle al Señor también cuando nos ha transformado la vida y juntos con nuestros amigos volver a casa cargando la camilla. Demos gracias al Señor por los que nos acompañan y sobre todo por Dios que nunca nos abandona. En el tema de hoy, la postura en la oración. ¿Cuál es la postura aconsejable para hacer oración? No es importante en sí.
Como ya hemos dicho, la oración no tiene nada que ver con el yoga. Depende de cada uno, de su estado de salud, de su cansancio, de lo que le convenga personalmente. Podemos hacer oración sentados, de rodillas, postrados, en pie o simplemente acostados. Y en este sentido, ¿verdad? Es importante ver que, aparte de este principio de libertad, las dos sugerencias siguientes nos pueden ayudar. Por una parte, es preciso que la actitud adoptada para la oración nos permita cierta estabilidad, cierta inmovilidad que favorezca el recogimiento, permita respirar tranquilamente. El hecho de estar mal instalados nos obliga a cambiar de postura cada 3 minutos y evidentemente eso no favorece la disposición de plena presencia de Dios, esencial en la oración. Y a la inversa, tampoco conviene que la posición corporal sea demasiado relajada. En efecto, si en la base de la oración figura el ejercicio de atención a la presencia de Dios, la posición del cuerpo debe permitir y favorecer esa atención, que no debe ser una tensión, sino la orientación del corazón hacia Dios. A veces, cuando parece la tentación de la pereza o de la relajación, una mejor posición corporal, es decir, más representativa de una búsqueda y de un deseo de Dios, de rodillas, en un reclinatorio, con las manos abiertas, por ejemplo, nos permite encontrar más fácilmente la atención hacia Él. También ahí podemos utilizar suavemente al hermano asno, poniéndolo al servicio del alma. Queridos hermanos, en el tema de hoy, la postura. En Santos y Conversos hoy tenemos a San Ambrosio, obispo de Milán y mentor de San Agustín, además doctor de la Iglesia. San Ambrosio, cuyo nombre significa inmortal, es uno de los más famosos doctores de la Iglesia de Occidente. Tuvo en la antigüedad junto con San Agustín, San Jerónimo y San León. Cuando apenas tenía 30 años fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia, con residencia en Milán, y posteriormente fue elegido obispo de esta ciudad por clamor popular. San Ambrosio se negó a aceptar el cargo, pues no era sacerdote, pero se hicieron memoriales y el emperador mandó un decreto señalando que el santo debía aceptar ese cargo. Desde entonces se dedicó por horas y días a estudiar las Sagradas Escrituras hasta llegar a comprenderla maravillosamente. San Ambrosio componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo. Además escribía muy bellos libros explicando la Biblia y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad. Especialmente famoso se hizo un tratado que compuso acerca de la virginidad y de la pureza. Además de su sabiduría para escribir, tenía el don de la diplomacia, siendo llamado muchas veces por el alto gobierno como embajador del país para obtener tratados de paz cuando se suscitaba algún conflicto. San Ambrosio falleció el Viernes Santo del año 397 a la edad de 57 años. Y uno de sus dichos: he tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez. Pedimos la intercesión de este gran santo obispo y santo doctor de la Iglesia, San Ambrosio, obispo. El chiste de hoy. Llega un señor a un restaurante, tiene hambre, ¿verdad? Y llega la mesera rascándose por todos lados. ¿Qué va a querer, señor, verdad? Rascándose la mesera como si tuviera pulgas. Y el señor, con temerosidad, ¿verdad?, le pregunta: disculpe, ¿tiene comezón? Y ella dijo: no, solo lo que está en la carta. Las curiosidades, vamos cerrando este tiempo de apologética en la fe. Es menester saber que existen principales iglesias y sectas. Por ejemplo, los adventistas, su fundador fue William Miller, lugar en Estados Unidos en el año de 1818. Los adventistas del séptimo día, Helena de White, en Estados Unidos también en el año de 1863. Los amigos de los hombres, así se llama esta secta, de Freytag, en Suiza en 1920. Los anglicanos por Enrique VIII en Inglaterra en el 1534. Antigua y mística orden Rosa Cruz de Harvey Spencer Lewis en Estados Unidos 1915. Los bautistas de John Smith en Inglaterra de 1606. Casa de Dios de Samuel Ruiz, Torreón, Coahuila, 1980. Ciencia Cristiana de Mary Baker en Estados Unidos, 1821. La Conciencia de Krishna de Abhay Charan en la India.
Congregacionales de Robert Brown en Inglaterra en 1631. Cuáqueros de Jorge Fox en 1691 en Inglaterra. Discípulos de Cristo Tomás Campbell en 1763 en Estados Unidos. Ejército de Salvación William Booth en Inglaterra en 1878. Los Episcopalianos, este es un grupo que nació en Estados Unidos en 1785. Espiritismo de la familia Fox en Estados Unidos de 1848. Espiritualismo de Roque Rojas en el Distrito Federal en 1880. Fraternidad Rosacruz de Max Heindel en 1919 en Alemania. Iglesia de Cristo, que empezó un grupito en Estados Unidos. Iglesia de Cientología de Lafayette Ronald Hubbard en Estados Unidos. La Iglesia de Unificación de Song Myon Moon en Corea de 1954. Iglesia Gnóstica de Arnold Kuhn Heller en Alemania. Los Luteranos de Martín Lutero en Alemania de 1521. La Luz del Mundo, Aarón Joaquín Flores, en Guadalajara 1926. Meditación Trascendental de Maharishi Mahesh Yogi en la India. Metodistas de John Wesley de 1791 en Estados Unidos. La Misión de la Luz Divina de Maharaj en la India. Tenemos también los menonitas en Menon Simons en Holanda en 1543. Los mormones por José Smith en Estados Unidos en 1830. Los nazarenos, un pequeño grupo en Estados Unidos en 1919. Los niños de Dios de David Berg en Estados Unidos de 1950. Los pentecostales, un pequeño grupo en Estados Unidos en 1905. Los presbiterianos de John Knox, Inglaterra, 1560. Rear Memorial, Frank N. Bochman en Inglaterra, en 1921. Los reformados, Calvino en 1564 en Suiza. Los Rosacruces, Cristian Andreu en Holanda. Sociedad Teosófica, Elena de Blavatsky. Estados Unidos, 1875. Los Testigos de Jehová por Charles Taze Russell en Estados Unidos en 1876. Los Valdenses de Pedro Valdés en Francia en 1173. IMSA George William en Inglaterra de 1844. Existen iglesias anglicanas que son más de 30. Las principales son la iglesia alta, la baja, la ancha y la episcopaliana. Y hay un montón de asociaciones de iglesias bautistas, ¿verdad? Americana, cristiana, bautista, de la libre voluntad, la norteamericana, las generales, las de los 6 principios, la Conversión de Bautista Nacional, la Asamblea Norteamericana Evangélica, de la salvación de los primitivos regulares, de los separados del séptimo día, predestinados a la doble semilla espiritual, etc. Y en la Iglesia Metodista encontraremos también Episcopal Africana, la Iglesia Episcopal Metodista, la Unión Africana de la Primera Iglesia Metodista Protestante, la Iglesia Metodista Episcopal Cristiana, la Iglesia Metodista Apostólica, Iglesia Protestante Metodista de Color, Iglesia Metodista Congregacional, la Iglesia Evangélica Metodista, Iglesia Metodista Libre, Iglesia Metodista de la Santidad. Son de inspiración metodista los salvacionistas, los nazarenos, los pentecostales, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, el ejército de salvación. Sectas pentecostales. Pues conocemos la subyacente Iglesia Santa y Apostólica de Dios, los Hijos Unidos de Sión, la Iglesia de Dios y de sus santos, la Iglesia de Banda de Daniel, el Pilar de Fuego, la Casa de Oración, la Iglesia Triunfante, la Iglesia de Santidad de California, la Iglesia de Santidad de los Peregrinos, la Iglesia Apostólica Cristiana, la Iglesia de Dios con Organización por Cristo, la Peniel Misión, la Iglesia Unida de América, la Iglesia del Dios Vivente, la Iglesia del Nazareno, la Iglesia Apostólica en la Fe, en Cristo Jesús, México, etcétera. Y así vamos a poder encontrar nuevas listas porque diario nacen nuevas sectas y religiones. ¿Cuál es la verdadera? ¿En dónde estamos en lo correcto? En lo que Jesús fundó. Yo no le creo a Juan de las Pitas ni a Pancho López, le creo a Jesucristo nuestro Señor, que ha fundado esta iglesia en su sangre, en su Espíritu Santo presente el día del cenáculo. Pidamos al Señor que nos mantenga en la verdad y que no nos salgamos erróneamente. Y para la rola del alma citamos hoy a Jorge Zurita. Jorge Zurita, mi tocayo con No Temeré. La rola del alma, la rola de hoy. Vamos a las curiosidades de esta ocasión.
Durante esta semana quisiera presentarles con mucho cariño y mucho respeto a un grande entre los grandes, que nuestro amigo Fuerza Divina, el gran luchador sacerdote, nos quiere ayudar a saludar al, ni más ni menos al otro grande, el primero grande sacerdote, luchador, misionero, ayudante de los niños más necesitados. Estamos hablando, sí, del padre Sergio Gutiérrez Benítez, el gran Fray Tormenta, quien nos ha concedido una entrevista, ¿verdad? A través de nuestro amigo Fuerza Divina. Y entonces, pues vamos a enlazarnos durante esta semana con algunos fragmentos de esta interesante entrevista donde se pretende preguntarle al Padre Tormenta algunas cositas que pues son muy diferentes a las del mundo. Preguntas que ya le han hecho, pues ya conocemos en muchos de los programas que han preparado para él, ¿verdad? Los documentales. No, ahora vamos a estar presentes observando cómo Fuerza Divina le hizo las preguntas al Padre Tormenta, pero de una manera diferente. Hermanos, estamos en la buena onda de alguien grande, el gran sacerdote luchador Fray Tormenta. Les otorgo la bendición que el Señor nos da para todos ustedes. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. Gracias por acompañarnos en estos videos. Vamos a este fragmento de entrevista. Muchas gracias. Hola queridos hermanos de Espíritu Canal, soy el Padre Fuerza Divina, sacerdote luchador, con mucho gusto de presentarles a alguien tan importante y especial para mi camino ministerial, para mi vida toda, una verdadera inspiración, un gran esteta de los encordados, alguien que ha sido en verdad muy interesante en la vida de muchos. Estoy hablando ni más ni menos del Padre Sergio Benítez, más conocido como Fray Tormenta. Padre, querido amigo sacerdote, querido amigo luchador, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Pero soy Gutiérrez Benítez, y no trae enojar a mi papá. Es Sergio Gutiérrez Benítez Fray Tormenta. No, Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí otra vez incorporándome a la iglesia aquí de San Pedro Chiconcua. muchas felicidades, Padre, perdón por decirlo al revés. Hay muchas preguntas que hacerle, muchísima gente tiene muchas dudas. Hay muchos especiales, muchos programas acerca de lo que ha sido su ministerio, su caminar en la vida de la iglesia, en la vida de los encordados. Yo quisiera hacer unas preguntas diferentes de las que generalmente podemos encontrar en otras entrevistas. Lo primero que quisiera preguntarle, padre, su primera lucha, ¿cómo fue su primera lucha? ¿Qué nos puede decir? ¿Recuerda más o menos contra quién fue? ¿Cómo fue ese sentimiento, esa adrenalina de subirse por primera vez al ring? Bueno, antes que nada estaba yo muy nervioso. Para comenzar estaba yo bastante, demasiado muy nervioso. Y medio me acuerdo cuál fue la primera lucha. Fue aquí en el Estado de México, en un lugar que se llamaba La Arena, La Curva, ¿no? También conocida como la Olímpica. Entonces fue ahí donde iba yo de pareja con el Tigre Imperial, Caballero Águila, contra Ormus y mi profesor, el líder y el hechicero negro. ¿Sí? Pero yo luchaba a las 7 de la noche, pero ya era la 1 de la tarde y ya estaba yo vestido, ¿no? Ah, wow. Estaba yo muy nervioso, pero salió bien, gracias a Dios, salió bien. Todo parchado porque no teníamos la pura máscara. Entonces todo parchado, llevaba yo una botarga que era verde, y le fui allá a Tepito, la compré, ¿no? La malla, no sé qué era roja, no sé qué, las zapatillas me la prestaron, pero bien, gracias a Dios. Qué bárbaro, qué padre recordar esos momentos, ¿no? Los nervios, las ganas de estar arriba y obviamente pues ponernos en las manos de Dios para salir completos, ¿no? Pues yo me puse en la mano de Dios, porque no me dije que estaba yo en la mano de los rudos, ¿no? Pero, Exacto. pero pues salió, gracias a Dios, salió bien, ¿no? Una pregunta que mucha gente no sabe, padre. ¿Cuántos países conoce Fray Tormenta? ¿Cuántos países ha visitado Fray Tormenta? Pero no tanto, ¿no?
Los Estados México, Unidos, sin duda. Los Estados que Unidos a también. países chiquitos, pues chingón. Excelente. Padre, ¿nos podría contar sus máscaras ganadas? Me imagino que muchas veces ha jugado a la tapa. ¿Cuántas veces Sí, o cuáles máscaras? fíjate, yo no tengo exactamente cuántas máscaras, pero recuerdo que un reportero un día me sacó todas las máscaras y se me olvidó apuntarlas, ¿no? Pero sí fueron varias, ¿no? Quizá una de las más duras para mí fue uno que en paz descanse, se llamaba el demonio Arrieta. Esa fue en Torreón, ¿no? Fue en Torreón que fue una lucha muy fuerte, sangrienta, digo, por los dos lados, de tal manera que el demonio tuvo que salir a escondidas porque lo estaban esperando fuera de la arena para medio matarlo, ¿no? Porque Sí, me dejó muy mal, ¿no? Y tuvo que salir escondido, ¿no? Pero hoy la gente no entiende que pues este es un deporte con todos sus riesgos, con todas sus consecuencias y dicen que no deberíamos de los sacerdotes ser luchadores. Pero este es un deporte, repito, con todos sus riesgos y consecuencias. Pues ahí tenemos el fútbol que sale con las patas todas rotas, con la nariz rota de un codazo. No fútbol americano, pues ni juegues ahí, mano. Porque más agarras una pelotita que está ovalada y te caen como 10 o 15, ¿no? Y en la lucha pues ya sé que es uno o dos. En el béisbol, nada más no te manches porque te corretean por todo el diamante con el bat, ¿no? O sea, todo deporte tiene sus reglas y consecuencias. claro. Pero dice que nosotros nos golpeamos muy fuerte. No, no, no. Es todo, ¿no? Ningún luchador sube al ring con la idea de que nomás subes, te yo arriba te mato, condena. No, no. Vamos a hacer espectáculo, ¿no? Con todos sus riesgos y consecuencias. Y casi muy por nos cuidamos de los unos a nosotros. Porque como decimos arriba en el ring, si no me cuidas tú, ¿quién me va a cuidar? ¿No? Claro, El claro. chiste es cuidarse, ¿no? Y pues no, o sea, yo no estoy de acuerdo con mucha gente que también piensa que es puro teatro. Pues ya sí, ¿no? Pues ya les digo que a ver cuando, aunque tengo 75 años, pues no los reto, pero si quiere un día subimos a hacer un poquitito al teatro. Exacto. Muchos dicen que es mentira la lucha libre, pero invitamos a que se avienten simplemente una caída de la tercera a ver si es mentira la caída, ¿verdad? No sé, secreto, ¿cuál es el secreto? Digo, pues saber caer, ¿no? Exactamente. Es saber caer. Claro que Pues sí. sí, pues por estar en gimnasio, ¿no? Así es. Todos O los sea, que quieran todos aprender que se comenzamos preparen a bien. rodar marometas para poder caer. Pues un mortal, ¿no? Un mortalito de la primera cuerda, segunda, tercera, ¿no? El chiste es que vais acostumbrando tu cuerpo también a una caída, porque no cualquiera lo hace. Por eso a mí se dice que la lucha es un arte. Es un arte porque no cualquiera puede luchar. Claro. Campeonatos, padre. ¿Qué campeonatos? ¿Cuántos campeonatos ha conquistado? Aquí en México no, en México no, sino en Sacramento, California, ¿no? En Sacramento, California fue ahí contra el Black Orman, ¿no? Que por cierto, déjame presumirte, Ahí lo hace tienes. falta que nos pusimos de acuerdo. Excelente. ¿Se ve? Ay, qué bonito. Ahí está el ¿Se campeonato. ve o Vean no? ustedes. Excelente, padrecito. Qué bonito. Ahora, este campeonato se me quedó a mí porque desapareció esa empresa, ¿no? Desapareció esa empresa y cuando desaparece, pues se le queda el que lo tenía, y en ese caso es mío. Pero nunca me gusta presumir lo que tú estás diciendo, pero allá afuera no. Eso. En México nunca me ha gustado, ¿no? Nunca me ha gustado bueno, un campeonato, qué sé yo, que el campeonato de la Olímpica, que del Atlas, que... Ah, sí, me acuerdo exactamente ahorita uno, ¿no? Que fue un campeonato en Zitácuaro, Michoacán. Pero ya yo tenía como 38, 40 años, ¿no? Y eso fue contra unos ruditos que eran muy buenos, yo no sé por qué no subieron, pero eran muy buenos, eran los Rebeldes Unidos, ¿no?
¿Y cuál considera usted que sea la lucha más difícil que ha tenido? ¿Contra quién? Pues la última hace como un mes, ¿no? ¿Así fue, estuvo muy duro? Ah, la lucha. No, Sí, por eso te digo que fue la más dura, fue contra el coronavirus, contra el COVID, pero me lo aventé exactamente. a salir. Déjenme decirles, queridos hermanos, que al padre Total. Tormenta le dio el COVID, efectivamente, desafortunadamente hubo muchas fake news acerca de que el padre había fallecido, gracias a Dios no es así todavía. Estuvo fuera de circulación un tiempo, me tocó irlo a apoyar a su parroquia de Chingoncuac en las confirmaciones, incluso ahí estaba nuestro hermano Octagolcito, que recibió la confirmación. Padre Tormenta, ¿cómo vivió este COVID?